conectar, los que no pudieron estar y todo eso. Bien, ahí estamos grabando. Bueno, eh, la idea de la práctica de hoy, pues como casi siempre, es que logremos de pronto hilarla a los contenidos que se proponen dentro del texto en el apartado que estábamos trabajando. El capítulo sexto tiene por nombre como el Dhyana Yoga, ¿cierto? El yoga de la meditación. Y tiene, digamos que un apartado específico en donde se habla de qué es y de cómo es que se hace para meditar, ¿cierto? Pues de pronto, para los que leyeron, pues encontraron que hay algunas indicaciones específicas sobre cómo meditar, sobre cómo sentarse, sobre qué hacer, en qué concentrarse y todo el rollo. Entonces, bueno, ahí como que nos acercamos un poco a eso. Quisiera como que alguno de ustedes compartiera, preguntara algo si tiene en función de eso. Y como que ya repasando esto, el capítulo presenta varios temas, ¿cierto? Uno de ellos, pues este núcleo central de la meditación, pero como que lo pone en relación con la renuncia de lo que se ha estado hablando en capítulos anteriores. También se pone en relación con lo de la ecuanimidad que se ha estado como que abordando en los otros capítulos. Aparte de eso, digamos que se describe cómo es un estado de yoga, ¿cierto? Como que qué características tiene el estado de yoga. Justo cuando se aborda como todo esto de los elementos o de las técnicas que se tienen. Y hay un elemento pues que es bien interesante considerar, que es como una de las preguntas que hace Arjun siempre así con su habilidad de preguntar tantas cosas. Y él dice algo como, venga, eso suena muy bonito todo lo que usted está diciendo, pero yo siento que la mente es más inquieta de lo que usted dice, ¿cierto? ¿Cómo hacer para superar esa inquietud? ¿Cierto? ¿Cómo hacer? Lo decía de esta forma, es como que pareciera que es más fácil dominar el viento que la mente. Entonces uno cómo hace para lograr ese estado de yoga del que habla, ¿cierto? Para lograr ese estado de meditación que estás describiendo. Y bueno, y eso da pie para otra conversación sobre cómo superar la inquietud, sobre cómo ser un yogi, ¿listo? ¿Qué características, qué atributos pues tiene presente pues aquel que vive la meditación, ¿cierto? Que vive el dhyana yoga, el yoga de la meditación. Así que bueno, esa fue como la introduccióncita que les tenía, pues saben cómo funcionamos. Sé que hay algunas personas que vienen por primera vez, sé que hay algunas personas que vienen como por enésima vez, y está chévere, sabe que ahora qué hacemos, hablamos, compartimos. Si alguien, digamos, leyó el texto y quiere decir algo, dijo, mira, esta frase me dejó esto, esta frase no la entendí, o esta frase aprendí tal cosa y nos quiere compartir sus aprendizajes, como que viene una ronda ahí de que hablemos entre todos, de que nos escuchemos. Pues, se los he dicho así sutilmente, se los voy a decir, si pueden abrir las cámaras es mejor, es más bueno. A esta hora no hay mucha gente conectada, entonces, pues, como que no se recarga tanto el internet, pero pues es más chévere como que podernos encontrar, así sea mirándonos en la distancia también. Así que bien, a alguien se le ocurre, vi que Isa levantó la mano, si se anima a compartir algo y si alguien más pues quiere pueden seguir hablando. Hola, buenos días para todos. Buen día. Pues lo que quiero como hablar es como sobre las sensaciones que me dejó lo que leí. mm, pues es más como de la técnica. Lo que yo siento es que las instrucciones parecen como tan fáciles, pues porque es que están muy detallados, haga tal cosita, pues parece muy fácil en las palabras, en las instrucciones de Krishna. Pero entonces, en verdad, como dice Arjuna, ahí es que la mente es como el viento, entonces, cómo, cómo dominarlo, así sean las instrucciones como tan claras, y entonces, pues lo que yo siento es que, personalmente, lo que siento es que a pesar de eso es como tan encantador sentarse, a pesar, pues tener el ratico de uno
sentarse y a ver pasar el viento, pues a ver pasar esa música y todo lo que pasa pues en la mente. Entonces, eh, pues quería como expresar eso. Y, y también yo digo, ay no, entonces, o de todo esto yo digo, lo que me falta es el bendito, la piel de qué, la piel de ciervo. Pues entonces yo quería preguntarte si eso es algo literario, bonito, poético o tiene alguna simbología. Pues me llamó como la atención eso en medio de todo, pero ahorita me lo respondes tranquilo. Y también otra cosa que yo quisiera pues como comentarles es que uno a veces dice, bueno, yo llevo X años y es que practicando yoga, pues pero personalmente llevo segundos intentando meditar, pero como digo, a pesar de eso es muy delicioso y a mí me gustaría como compartir pues algo de meditación. Pues yo sí lo trato de hacer en las clases y eso, pero qué rico tener una propuesta de un grupito para meditar, pero en verdad no me he atrevido, pues porque yo digo, ay, qué pena, no, pues cómo me voy a poder armar un grupo si yo ni siquiera pues aquí a juntar pues ventarrones, pues un grupo de ventarrones, pero no sé, pues pero también ay, ¿cuándo lo voy a hacer? Pues, mm, porque es que esto es un trabajo pues de toda la vida. Pero uno sí tiene la expectativa de que, ay, qué rico, ¿cuándo será que me voy a concentrar realmente? Sí, era como esos comentarios que quería hacer. Gracias. Gracias, Isa. Bueno, qué interesante. Si uno se pone a esperar a estar listo, nunca va a estar listo y se le va a ir la vida y nunca va a estar listo. Entonces, pues, lo más listo que uno puede estar es estar dispuesto, ¿cierto? Así que bueno, uno simplemente se dispone para cuando sea pues, el momento de abrir un grupo y puede que justo hacer un grupo, yo sé que muchos de ustedes se han dado cuenta de eso, como que uno dice, ay, mira, yo no sé tal cosa, pero me llamaron a dar una charla sobre esto, a dar una clase sobre esto, no sé qué, pero es que yo no sé, y yo les digo, no, igual hágale, métale, métale, porque justo cuando uno está en la obligación de compartir algo, pues como que a veces de pronto toma más en serio la práctica, se da la posibilidad de explorar más, se da la posibilidad de estudiar más, y en el mero hecho de enseñar, de compartir, de convocar, se potencia mucho más el trabajo que uno tiene, ¿cierto? Como que hay una escala evolutiva que depende de sí mismo, podría decirse como que yo hago mis cosas y desde ahí como que potencio mi trabajo, pero hay momentos donde eso ya toca un techo y se agota. Y la mejor fue cuando uno siente que ya está como frustrado, como que no, yo siento que ya no llego a ningún lado, claro, que es lo que le está pidiendo a uno la práctica, compártala. ¿Cierto? Entonces pasa lo mismo con el yoga, pasa lo mismo con la meditación, pasa lo mismo con todos estos contenidos. Y cuando uno como que se dispone a abrir, se dispone a compartirlo, pues justo ahí va a aprender lo que le hace falta para poder seguir meditando más. Entonces, pues no tenga miedo, Lisa, de convocar, si siente que es el llamado, si siente que es importante hacerlo, pues métale la ficha. Y Hay otra cosita, pues me consígase la gustaría, piel del ciervo, del tigre ese, por favor, porque si no, no funciona. ah, Entonces, ay, esta es otra cosita, pues y también en verdad en el fondo me gustaría hacer pues una propuesta de meditación para dummies, pues, o para laicos, por alguna decirlo. O sea, yo sí estoy conectada con los mantras, pero es que a veces los mantras espantan a la gente. Pues de pronto es para un grupo más en otro proceso, pero sí, la aspiración sería como hacer un grupo para laicos, pues, o sea, libre de mantras y, y que vean que se puede sentar en el sofá preferido, toda la cosa. Ah, bueno, y otra cosa que se me olvidó decir es que aunque parece tan fácil, es que esto parece tan fácil, pero todos le tenemos miedo, pues porque es que llegar al sofá preferido no es tan fácil, o sea, uno cree que es muy fácil, no, siéntese un momentico, 3 minutos, 3 respiraciones, pero es que vaya, o sea, es que la cosa difícil es caminar hasta el sofá, pues entonces también me gustaría que me dijeras algo sobre eso, gracias. ay, si no me ocurre nada, no, no sé. O no entendí, no sé el sentido de eso, pero creo que
que ahorita llegará algo. Alguien de los de acá que son todos creativos va a decir algo en función de eso, que pronto sí lo haya entendido. Eh, pero había otra cosa, y era lo de la piel esa, ¿cierto? Que lo dejó. Claro, eso es como lo que hace que los que se creen veganos digan, uy, no, ¿cómo así? Pero ¿por qué los yogis tienen que utilizar un cuero ahí de tigre o de ciervo y todo el rollo? Pero bueno, lo que dicen las indicaciones o que dicen las escrituras es que es por muerte natural, ¿listo? Que no es que haya que matar al tigre o al ciervo para sentarse sobre él. Pero sí tiene como dos caracteres simbólicos, ¿cierto? Uno es bioeléctrico. La razón por la que hacen eso es para, digamos que separarse de alguna forma, crear un campo de separación de la... El cuero tiene la posibilidad de hacer eso de la tierra, ¿cierto? Como una descarga eléctrica, para poder centrarse en la energía propia. Y cuando ya se armoniza la energía propia, ya se puede expandir a la energía con las otras cosas, pero pues antes de eso hay que aislarse. Esa es como la razón de ser desde ese lado. Pero también tiene otro sentido y es aprender a sentarse sobre el animal interno, ¿sí o no? O sea, ese animal hay que sentarse sobre él, hay que utilizarlo como apoyo. Y por eso es el ciervo o por eso es el tigre. Hay que coger esa naturaleza animal, esa naturaleza, digamos, que solo se dedica a lo básico, a lo instintivo, y apoyarse sobre ella para meditar. Eso tiene ahí su sentido. Y cuando uno ve pues estas imágenes sobre todo de Shiva, como que lo ponen sobre la piel de un tigre, y eso pues es como la invitación a eso, o sea, para poder desarrollar ese estado del yogi, ¿cierto? Ese estado hay que tomar ese lado animal y utilizarlo como asiento, ¿cierto? Utilizarlo como alfombra. No es rendirse ante él, ¿cierto? Es apoyarse en él para subir más, para crecer más. Y eso es lo que propone el trabajo interno en la práctica de la meditación. Utilizar ese dispositivo natural, mecánico de la mente, apoyarse sobre él, pero erguirse sobre él. No quedarse en él, no entregarse a él, no rendirse a él. Simplemente apoyarse para crecer. Entonces eso sería como una forma de entender esto. Venga, hay un montón de manos levantadas y estoy hablando mucho. En orden quedaron, a ver, Alejandra primero, luego Marta, luego Elisa y luego Adriana. Así que dale. Dale, Alejo. Buenos días. Buen día. ¿Sí se me escucha? Gracias. Bueno, me llamó mucho precisamente desde el Dhyana Yoga, desde la meditación, ese paso a paso que se da. No recordaba las veces anteriores que había leído el Gita, no recordaba que había un paso a paso tan específico en ese sentido de la meditación. No sé, pues definitivamente uno va cambiando de perspectiva cada vez que leí un libro y este es así, lo vuelvo a leer y me encuentro algo diferente. Y me llamó mucho la atención ese sentarse, como tan específico de formar vida. Nos da dos dristis específicos, habla del punto de la nariz y también habla del entrecejo, de acallar los pensamientos y las sensaciones y de ahí a pasar a la purificación de la mente. Y habló de un aspecto, Esteban, que te lo quería poner acá para preguntártelo porque no lo había escuchado. El Medanadi, que es la habilidad intuitiva y penetrante. Pues ahí lo definen como esa habilidad intuitiva y penetrante. Pero me llamó mucho la atención porque nunca había escuchado esa frase y me pareció muy profunda en términos del aspecto de la meditación, ¿no? Algo más que me llama la atención es que adicional a estos pasos nos habla de unos hábitos, cosa que tampoco había prestado como mucha atención cuando había leído el Gita, ¿no? Además de uno sentarse, pues le antecede aspectos muy importantes a la meditación, que son la alimentación, el sueño, y habla de dos aspectos que también me llamaron mucho la atención, que son el trabajo y el juego, como elementos importantes para entrar a la meditación. En ese momento pensé que se refería a la meditación tal cual como sentarse y entrar a un trabajo profundo de meditación, pero luego menciona que finalmente la vida misma se volverá una meditación, ¿sí? Y ahí fue cuando
me generé la propia reflexión de, bueno, si bien nos está hablando de un elemento importante en cuanto a práctica para la meditación, el fin mismo es que la meditación sea parte de la vida misma sea la meditación. Y ahí como que me conecté muchísimo. Y también me conecté con la parte en la que tú decías, cuando Arjuna le decía a Krishna, es que yo no puedo, mi mente es muy inquieta. Sí, es como si tratáramos de detener el viento. Él habla de 4 vías, Krishna le habla de 4 vías. Me parecieron también importantes, no sé, pues también como ando con la mente estructural, me gusta mucho el paso a paso. Decía, la primera es la práctica regular, la segunda es la indagación inquebrantable, la tercera es el desapego, y la cuarta que me pareció que finalmente la que te sostiene, ¿no? La fe firme. Y eso es lo que nos hace levantarnos un lunes a las 7 de la mañana al grupo de estudio de filosofía yógica y con esa fe firme de que no importa que tenga un montón de sueño, aquí estoy, ¿no? Me pareció súper profundo eso. Y bueno, siento que al final habla un poco sobre el karma y esas diferentes vías. Y fue para mí también como el sacudón porque hay como un afán de lograrlo ya, tengo que hacerlo, lograrlo aquí en este instante, el afán de quiero ser uno con lo divino en este momento, ya. Pero finalmente lo que nos hablan es que es un camino, ¿no? Son vidas que se van entrelazando para hacer ese propósito, que cada vida tú llegas como producto de tu trabajo y de tu camino espiritual de una forma más ascendente y distinta, ¿no? Entonces te quita, por lo menos a mí me quita el afán, ¿no? Me entrego y me quito el afán de lograrlo ya, no, se dará en el momento, me entrego siento que en el texto nos decía algo, es todo trabajo espiritual vale la pena, no es poquito ni mucho, es desde que estés emprendiendo una práctica espiritual, es sagrado ya y hay un gran logro, no es más ni menos, y eso me pareció muy bonito. Entonces me llevo como esos elementos importantes del Dhyana Yoga y me llevo esta palabra que, pues por lo menos cuando la leí me conecté mucho, quisiera ahondarla más, es el Medanadi. Gracias. Bueno, bueno. Lo bacano de leer con atención, ¿cierto? Y lo bacano de que uno ha cambiado. Entonces, como la atención de uno ha cambiado, pues ve las otras cosas que antes eran paisaje. Mire que si uno, claro, uno puede decir, si lo hubiera visto, si hubiera leído eso así la primera vez que lo leí, hubiera entendido todo. Seguramente no. Ah, porque la vida es así, la vida le muestra la posibilidad de aprender todo ahí inmediatamente, pero uno no, uno lo pone en modo paisaje y solo le presta atención a las cosas. Luego cuando tiene cierta edad le pone atención a ciertas otras cosas y luego de que pasaron ciertas experiencias uno le presta atención. Y así, qué bueno eso, Aleja, que nos compartes. Vamos a hacer una ronda como que todos hablemos, hoy levantar la mano y ya luego como que digo algunas cositas que puedan estar por ahí. Seguía Marta, por favor. Buenos días. Buen día. Súper potente la práctica, Esteban, muchas gracias. Quería antes agradecerle también a los compañeros que han hecho los resúmenes porque es también muy rico uno estar en el conversatorio, estudiárselo y luego leer los resúmenes. O sea, eso es otro cuento también, demasiado lindo. Muchas gracias a los que han ido estando ahí presentes. Una manera también de motivar a quienes todavía no se animan a una cuña. Bueno, muy de la mano de lo de Aleja, me pasó también algo pues muy lindo con la Gita, y una de las cosas en las que más como que me centré es el por qué estaba hablando justo en este punto de la meditación, o sea, en todo el trecho de lo que es la Gita, porque justamente en este punto, porque normalmente cuando pensamos en los 8 pasos pues de la Astanga Yoga sabemos que la meditación está como en los últimos, entonces yo como que me detuve un momentico a pensar, bueno, pero ¿por qué la meditación está justo aquí? Y creo que de pronto, ahí pues espero darle un poquito de respuesta también a Isa. Es que me puse a mirar como ese paso a paso de los capítulos que hemos venido estudiando. Entonces el primero, esa confusión, esa ignorancia, esa oscuridad en la que está Arjuna. Luego habla de la acción, luego habla del conocimiento, pero antes de entrar a la meditación está hablando de la renuncia. Y creo que es que lo que más nos pasa cuando hablamos de la meditación es que estamos con demasiadas expectativas.
Y cuando estamos con tantas expectativas, siempre estamos pensando que obligatoriamente tiene que pasar algo. Y ese algo está a veces como supeditado, como a que tiene que ser algo muy grandioso, algo como muy especial. Entonces entendí que la meditación está aquí en la Gita después de la renuncia porque quiere como enfocarnos muchísimo en eso. O sea, hay que renunciar a la expectativa de que pase algo, simplemente tener la disposición, como tú lo dijiste ahora, de hacerlo. Y que a veces también como que la partecita que me llamó mucho la atención, como eso de buscar ese lugar como en silencio, como que perfecto, como que sagrado. También hice una reflexión ahí que lo lleva mucho como a uno que a veces evitamos tomar la decisión de hacer la práctica de meditación justamente porque también queremos encontrar el lugar perfecto para hacerla. Pero entendí que el lugar perfecto para hacerlo es el lugar que tú escojas para hacerlo. Ese lugar ya se vuelve perfecto por tener la disposición y el gusto de querer hacerlo. O sea, no tiene que ser el templo, no tiene que ser la cosa absolutamente. El hecho de que tú ya vayas con una intención, eso ya lo vuelve sagrado. Ese lugar que tú escojas ya se vuelve sagrado. El hecho de que tú vayas con la intención de observar tu propio silencio, no importa cuánto ruido haya afuera, eso ya hace que ese lugar se vuelva perfecto para la meditación. Entonces creo que lo que más me dejó a mí este capítulo es como justamente abandonar la expectativa, pero sí tener como la intencionalidad de la práctica y la disposición de iniciarlo. Me pareció súper lindo lo de el punto medio, o sea, ni comer mucho, ni muy poquito, ni dormir mucho, ni no dormir bien. Me pareció que nos recuerda otra vez la importancia de la ecuanimidad, de no manejar extremos, de que a veces queremos tratar también el cuerpo como si fuera un enemigo y queremos pues como exigirle y pedirle más de lo que él está dispuesto a hacer, sino simplemente hacer siempre esa lectura corporal incluso mental de uno mismo de cómo se siente para determinadas prácticas. Y quiero como rescatar un versito que me gustó muchísimo, dice, el que destaca es el que mantiene la mente ecuánime con los de buen corazón, con los amigos, los enemigos, los indiferentes, los neutrales, los odiosos, los parientes, los honrados y los perfectos. Eso me pareció bellísimo. Muchas gracias. Gracias, Marta. Elisa, que está conectada 2 veces, a ver. Hola, sí, es que tengo un poquito de problemas de internet, me avisan si me dejan de escuchar de pronto. Bueno, sí, yo también quería hablar algo parecido a lo que habló Marta, pues sobre el tema de la expectativa, pues y muy también como para ir a, porque como en las cosas que estaba preguntando me sentí muy identificada y yo creo que Esteban sabe que yo lo tenía como azotado haciéndole ese tipo de preguntas hace como 2 años, pues como de entonces qué digo y entonces cuál es el objetivo y entonces pues sobre todo con el tema de la meditación. Entonces cómo llego a las personas y entonces pues como un montón de preguntas que yo me hacía todo el tiempo y que también me limitaban de alguna manera como a dar ese paso, pues algo que de alguna manera quería hacer y sentía que podía ser el momento, pero que yo también me ponía un montón de limitantes, también porque estaba demasiado afanada como por la expectativa, como porque tenía que ser perfecto y como que yo tenía que ser perfecta y como un montón de cosas alrededor de eso que finalmente pues como conté en el chat, pues como que finalmente las cosas llegaron y tuve que tomar como el riesgo, por así decirlo, y las cosas finalmente se dan porque pues si hay una práctica, como que esa práctica se puede expresar a otros y también como quitarse como esa idea de que yo soy la que tengo que hacer la meditación del otro, pues yo simplemente lo acompaño, pues como que estoy ahí con lo que yo he practicado y eso es como lo que puedo dar, pues como lo que puedo ofrecer, pero finalmente la práctica también es del otro, pues el otro es el que hace su práctica y yo solo lo estoy acompañando porque de pronto he practicado un día más que él, pues pero simplemente es eso, como que también no se quita ese pues como esa importancia de pronto de sentir que uno es el que tiene que ser perfecto para poder acompañar a otro. Pues simplemente es como acompañarlo también un poco desde la humildad. Y bueno, y también me gustó mucho lo que hablaba pues Marta del equilibrio y la ecuanimidad. Para mí también fue algo que me llamó mucho la atención pues como del texto. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es algo que hablaba al final y es como de que igual si uno pues que a Arjuna le decía como igual es muy difícil y puede que no lo logre y que le decía como, pues si está enfocado le va a llegar, si está enfocado va a suceder. Y decía algo así como que van a hacer en la familia correcta. Y yo más que en la familia, más que pensar que uno se muere, pues y en otra vida va a tener otra familia y por ahí lo va a lograr,
pues yo incluso pensaba como en este grupo y en otros grupos que tenemos, como que finalmente uno está enfocado y le llega una familia que uno elige, pues no una familia de sangre, sino como un grupo para caminar, pues como que de alguna manera uno encuentra un grupo para caminar de personas que también están en esa búsqueda y que personas que de pronto han practicado un día más que uno, que, donde uno puede, digamos que crecer también, pues como donde uno puede afianzarse y llenarse también de lo que uno necesita, como que ese camino que uno va eligiendo, como que uno, si uno está ahí como persistente y también sin expectativa, como que también va empezando a rodearse de otras personas que lo hacen más fuerte y que le ayudan a transitar mejor ese camino. No necesariamente pues que uno se muera y llegue a otra familia, sino que ese camino se va dando y esa familia se va formando. Que es una familia pues que simplemente es del camino, no es una familia de sangre. Y ya, eso era como todo lo que tenía. Gracias, Eli. Qué lindo. Adriana. Buenos días a todos. Pues de acuerdo con el capítulo y con la práctica relacionándolo, me gustó mucho como en la parte en la que estamos haciendo el Kappabalati, cuando tú en algún momento mencionaste como que mantuviéramos el ritmo y no nos aceleráramos, pensaba en como que en esa regulación, esa moderación pues que uno tiene tanto en la meditación, pero como que eso también uno lo aplica, como decía Claudia, a la vida misma, ¿sí? Y pensaba pues en lo que ella decía, como que el yoga es parte de la vida misma, y en este capítulo, y en el capítulo anterior, en el quinto, pues hay una parte donde dice, el yogi se gobierna a sí mismo y tiene un dominio sobre todos los impulsos. Entonces, pues ahí lo relacionaba mucho con lo del brahmachara, es como mirar como el comportamiento de uno y poner la atención como respecto a las acciones que uno tiene frente también a los otros. Y también como replantearse tener como esa moderación y ese equilibrio de antes, pues digamos, de actuar, pensarse porque estoy a punto de tener ese impulso o porque voy a actuar de esa manera. Mm, y no sé, pues quería como pedirte si de pronto podrías profundizar un poquito más sobre el Brahmacharya. Sí, digamos que también se relaciona ahí. Gracias. Vale, gracias Adriana por compartir. ¿Alguien más? Ah, bueno, hay un montón de manos levantadas ya nuevas, hombre. Claudia y Alberto, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias por la práctica. Yo quería resaltar algo que me impactó mucho del texto, es el que dice que el ego se percibe a sí mismo como el ser y se halla satisfecho o fijo en el ser. Yo creo que al final lo que hacemos, pues sí, nos lo ha dicho Esteban y lo hemos leído en los otros textos, pero a veces como que uno no cae en cuenta que finalmente la meditación es simplemente el entrenamiento, o sea, el ejercicio de sentarnos y de tratar de estabilizar la mente y de abrir la percepción. Eso al final es solo el entrenamiento, eso no es la razón de ser, que ahí también lo dice. Finalmente la meditación yógica es vivir, como decía Aleja y como decía Martica, es la vida misma, es cómo se traspasa esa constante atención, ese enfoque, esa alerta permanente a la vida, pero a la vez una alerta tranquila. Yo de alguna manera, pues puede ser por mí misma, finalmente creo que es un proceso de aceptación de la vida como es, ¿cierto? Es el fluir con ella sin alterarla y nos estamos entrenando es para eso, para simplemente que la vida pase a través de nosotros y nosotros también por lo que, pues lo enlazo con lo que dice Martica, la renuncia no es que yo me dé palo y me suprima mis cosas, sino que simplemente es la entrega, más allá que la renuncia. Me pareció muy bonito esa parte y pues chévere poderla compartir. Y me uno a lo que dice Elisa, más allá de la familia como tal, es esta que tenemos aquí, que nos juntamos
pues, por lo menos para decir bobadas. Muchas gracias. Gracias, Clau. Alberto, Hola, buenos días. buen día. Pues en primer lugar quiero agradecer, esta es la primera vez que estoy en esta sesión con ustedes. Me invitó Elisa, a quien agradezco pues muy especialmente haberme invitado a formar parte de su familia, la familia de Elisa, que quizás ya es un poco también mi familia. Y bueno, pues tengo que decir, pues contar una anécdota del comienzo de la sesión de hoy, porque yo pensé que era una discusión teórica sobre el Gita. Y entonces yo me preparé en el computador, delante de la pantalla del computador, a una discusión sobre el capítulo sexto del Gita. Y cuando empezó la meditación yo no estaba preparado, entonces tuve que correr a cambiarme de ropa, a prepararme para, para hacer la meditación y para hacer los ejercicios. Y claro, pues yo caí en cuenta de que, pues como era la primera vez, no sabía que el procedimiento era así, pero después cuando empezó la meditación y cuando empezaron los ejercicios, me di cuenta de que la mejor manera de discutir el Bhagavad Gita es exactamente esta, porque no puede haber una disociación entre el cuerpo y el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no puede ser solamente teórico y no puede ser en base a una discusión teórica, sino tiene que involucrar toda la vida, en la que el cuerpo es el elemento quizás principal de la vida. Entonces, cuando comenzó el trabajo tan hermoso tuyo, Esteban, sobre el logro de las posturas para llegar a la meditación final, que fue increíble, pues fue muy, muy bonito. Eh, pues entendí que pues yo que soy un profe, yo soy profe de la Universidad Nacional y que siempre hago discusiones teóricas, que hay otra manera de pensar la vida y de pensar con el cuerpo el crecimiento espiritual, y de pensar con el cuerpo, inclusive lo que uno piensa con la mente, lo que uno hace con la mente, y producir una mente a partir de lo que uno hace con el cuerpo. Y, y eso fue un aprendizaje de hoy. Pues la anécdota es que me tuve que preparar rápido para lograr eso, pero haberme preparado así fue inclusive mucho mejor, porque me impactó el darme cuenta de algo que yo no me había dado cuenta, es que con el cuerpo también puedo pensar la vida, puedo hacer la vida, y quizás puedo hacerla de una manera más intensa en relación a los pensamientos que quiera producir que como la hacía antes. Entonces, les agradezco mucho a todos, a todas, a Elisa y a ti. Quiero ser parte de esta familia. Gracias. Alberto, bienvenido por acá siempre. Qué hermosa reflexión. Bien. María levantó la mano, ¿cierto? Buenos días, sí, me gustó mucho escuchar a Alberto su reflexión, porque realmente iba a decir esto que cuando empezamos la práctica contigo, pues yo ya estaba como entregada de antemano a que iba a vivir el capítulo 6 en esta práctica. Entonces, estaba tan dispuesta que yo volé. Entonces, hubo un momento en especial de la práctica que cuando empezaste a sintonizar los nadis y que íbamos subiendo y como que se expandía en la cabeza, y yo realmente sentí como que me movían en ese sentido, como arriba expandiendo, y fue una fuerza muy bonita. Y entonces yo creo que estar dispuesto a y tener la conciencia plena en todo eso ayuda a que las cosas sucedan. Entonces, la práctica la agradezco mucho, te la agradezco muchísimo porque la viví desde adentro, o sea, sentí cada uno de los aspectos, la respiración, el Kapalabhati, en lento, en más rápido, todo eso fue llevando a un estado de conciencia y ese centrarse en el punto del entrecejo, todo me iba llevando como más y más profundo, y pensé, qué belleza, lo estamos practicando, haciendo y sintiendo en este mismo momento, estamos en esa. Entonces todo el trabajo del capítulo casi que pues así por vistas que uno ve como
cosas es la mente, como el dominio de la mente, el dominio de los pensamientos, el dominio de controlar la mente, si es amiga, si es enemiga. Eso me quedó mucho como de para dónde estás llevando tus pensamientos, o sea, la mente siempre ahí, pero cómo haces que sea amiga tuya para llevar ese camino como de calma y en cada acción que hagas te acompañe ese Dhyana Yoga en tu vida personal. Entonces, gracias por la práctica, gracias por haber experimentado todas estas sensaciones y gracias a los compañeros por tan magníficas eh, maneras de expresar sus sentimientos, sus sensaciones con respecto a eso. Me hacen vivirlas pleno. Gracias. Gracias, Mari. ¿Alguien más que tenga algo por ahí pendiente para decir, compartir? Bueno, igual ahí me dijeron un montón de cosas. Vamos a ver a dónde llegamos. Como comenzando bueno, cuando sientan que quieren decir algo, no sino que levanten la mano, que abren el micrófono. Cuando pues estábamos hablando ahorita sobre lo que preguntó, dice sobre cómo el enseñar, ¿cierto? Como el dedicarse a compartir. Varios hicieron como una retroalimentación de eso. Pues es bonito tener presente que lo único que hace el profesor de meditación es meditar. Lo único que pasa es meditar, y cuando él medita, pues de pronto los que están alrededor de él también se acercan a la meditación. Claro, puede que el acercamiento, claro, como que una clase, ya como pasa en esta reflexión tan chévere que propone Alberto, una clase de meditación no puede quedarse en una abstracción mental, ¿cierto? No puede quedarse en la idea, ¿cierto? No puede quedarse en el concepto, ¿no? Es que la técnica se llama así, significa esto, porque como bien dicen, pues por más que uno se sepa todos los componentes químicos del agua y cómo se crean los enlaces y todas las cosas, eso no le va a quitar la sed. Como que es muy distinto. O por más que un neurocientífico sepa pues todos los estados de la mente, qué tipo de neuronas están, qué fases del cerebro son las que funcionan, que hay tipos de onda alfa, beta, gamma y todo el rollo, pues por más que se lo sepa conceptualmente, pues él no puede entrar a voluntad a un estado gamma, ¿cierto? Como si lo puede hacer un monje que medita. Ahí es donde está como esa diferencia entre el concepto y la práctica. Y lo mismo pasa con esto. ¿Qué hace el que se sienta a enseñar la meditación? Pues sí, puede compartir algo, puede dar algunas palabras, claro, pero entre menos palabras sean, pues menos ruido se hace. Porque si el sentido es, como que si el sentido es aquietar los britis, ¿cierto? Aquietar las fluctuaciones, pues cada palabra es una fluctuación más. Entonces, entre menos palabras haya, o si las palabras están diseñadas para que te produzcan el silencio, ahí es donde se está acercando a la meditación. Y tener eso presente a la hora de enseñar, muchos de ustedes que son profes de estas cosas internas, pues es bueno tenerlo presente para no enredarnos con las palabras, ¿no? Como para utilizar la menor cantidad de palabras posibles, o las palabras más puntuales, las palabras que nos lleven como a mayor serenidad. Eso por ese lado. Y es simplemente sentarse a meditar. Uno no tiene que ser el Dalai Lama, como dirían ser, no, simplemente medita y ya. Y lo máximo que uno puede hacer por alguien más también es meditar. Y ahí ya la frecuencia de uno va irradiándose. Es como el rollo de estas cositas. Hay unas frases dentro de este capítulo muy bonitas en función de que de la ecuanimidad, ¿cierto? Hablamos en un capítulo anterior sobre pues, ecuanimidad y a veces la gente lo entiende como indolencia o indiferencia. Y va en la función, creo que Marta fue la que lo dijo, de que le es indiferente el amigo o el enemigo, ¿cierto? Es igual, yo qué sé, se comporta igual con todos. Trata de igual forma un pedazo de tierra o una pepita de oro. ¿Listo? Ese juego, claro, que puede verse desde el lado de la indolencia y desde que no me importa nada, antes la idea es verlo como todo lo contrario. No es que no me importe nada, es que me importa todo. Claro, entonces, pues claro, pues una persona que yo quiero me importa mucho, pero tengo que aprender a que me importe tanto también la persona que me trata mal, ¿cierto?
puede que sea genial, que me encante la laguna, pero tengo que aprender también a amar el desierto. ¿Listo? Ese es como el sentido del yogi, o sea, puede expandir su capacidad para no quedarse solo como que aferrado a lo que sí me gusta, ¿cierto? Porque como decía un amigo mío, como que pues amar al que me ama es muy fácil, así votado, pues si esa es la prueba, pues todos la ganamos. Pero amar al que me pone zancadillas, amar al que consciente o inconscientemente se dedica a torpedear o lo que sea, eso es duro. Amar al que me ha herido, esa es la verdad. Y ahí es donde invita esto. O sea, pues claro, el yogi es aquel que le da lo mismo porque ama igualmente tanto al que le hiere como al que comparte el camino. Y eso pues es importante como que tenerlo presente, pues, no caer en ese otro lado de la indolencia, sino como que expandir ese proceso de cariño hacia todos. Y, eh, está pasando el carro en la basura, no sé si se oye más que mi voz o qué. Estaban hablando sobre la reencarnación y lo del karma, ¿cierto? Que se presenta acá. Entonces uno dice, no, si usted nació en familia de yogis es porque la vez pasada le fue muy bien. Que Aleja decía como que uno se ahorra el afán, ¿cierto? Cuando se da cuenta que es un proceso a largo plazo. Claro, es que esto puede ser interpretado de muchos lados. Entonces mucha gente dijo como, claro, como se ahorra el afán, es un proceso como de muchas vidas, pues entonces pues no hagamos nada, igual en la otra pues vamos a tener otra oportunidad, ¿cierto? Y mucha gente se puede quedar ahí. Mucha gente dice, no, pero uno para qué se pone a enredar con tantas vidas y lo único que necesita es esta. Entonces como que ya, pues no, es que la iluminación es ya, no, es que no solo de la iluminación, sino que ya todos estamos iluminados. Claro, entonces como que pues entonces tampoco hagamos nada. Mire que ambos caminos, ambas interpretaciones de eso nos llevan a no hacer nada. Mientras que el sentido o el llamado acá es hacer, ¿cierto? Hacer, y de pronto hacer diferente. Y con esto digamos, del karma y la reencarnación y todo ese rollo, pues pasan varias cosas. Una es que nosotros podemos como que considerar la vida o las vidas, ¿cierto? Como pues hoy que estoy viviendo como Esteban y pues llevo unos años viviendo como Esteban y algún día seguramente dejaré de ser Esteban, de pronto algún día reencarnaré siendo otra persona, ¿cierto? Es como la interpretación básica que se tiene de esto. ¿Qué pasó? Pues murió alguien para que naciera alguien más. Pero hay como una forma de entender esta idea de la reencarnación. Bueno, hay varias formas de entender la idea de la reencarnación, pero una de ellas que me gusta tener presente es, claro, se necesitan muchas vidas y muchas muertes, pero eso implica, uno, que todos los días, de alguna u otra forma, cuando dormimos, morimos. Y si yo utilizo el dormir como un morir, pues utilizo el despertarme como un renacer. Y ahí es donde se necesitan muchas vidas, de pronto, quizá muchos días. Y en esos días de cada vez morir más, de cada vez desprenderme un poco más de cosas, ¿cierto? Que es morir, pues los nuevos días, las nuevas vidas me van a traer nuevas cosas, nuevos aprendizajes. Y puede que en uno de esos días que volví a nacer o que volví a revivir, pues me encuentre en una familia distinta, ¿cierto? Porque las condiciones se han cambiado, porque lo que he hecho los días anteriores me ha traído con una familia diferente. Y eso también puede verse pues en un lado mucho más inmediato, ¿cierto? ¿Qué es morir sino exhalar? ¿Cierto? ¿Y qué es nacer sino inhalar? Claro, se necesitan muchas vidas y muchas muertes para alcanzar el estado del yogi. O sea, que se necesitan muchas respiraciones. Es solo eso. Entonces, cuando uno como que le ve ese lado, claro, uno puede quedarse, lo que hemos visto, uno se puede quedarse en la letra muerta. La letra muerta, y si se maneja bien, la próxima vez lo encarnamos en una familia yogi o lo encarnamos en una familia auspiciosa, pues para que no sufran mucho, y ya. Claro, pero hay otro elemento ahí que es importante como que tenerlo presente, y eso pues en función de lo del karma y la reencarnación que habían propuesto. Hay algo bonito con lo de la inquietud de la mente, ¿cierto? Lo hemos compartido en varios lados y es
Y es como a veces esa aspiración por querer dominar, ¿cierto? Como que la mente se mueve, sí, Isa lo dijo de una forma muy bonita, pero pues claro, es duro ver ese movimiento, pero igual también es lindo uno simplemente ver que se mueve y ya, es ver el viento moviéndose. Y va en función de lo que decían como del rastreo de cómo se presentan los capítulos acá, porque desde este ángulo como que la idea no es el dominar, ¿cierto? El dominar del controlar, que a veces nos quedamos, siempre que estamos dominando algo, estamos controlando algo, estamos partiendo algo, estamos fragmentando algo. Ahí es, siempre que queremos controlar algo, está el que controla y lo controlado, y ahí estamos dividiendo. Siempre que estamos dominando algo, está el que domina y lo dominado. Ahí estamos dividiendo. Mientras pues que todo este juego con el yoga es un llamado no a dividir, ¿cierto? No a separar, sino a integrar. Y para eso, como que la apuesta de la mente es ponerla en su lugar, ¿cierto? Entonces, claro, eso pareciera ser como que un dominar. Y cuando le pregunta entonces como que Arjuna a Krishna sobre qué hacer con esa inquietud, es bonito porque la respuesta que le tira Krishna es como, mire, primero, solo se necesitan dos cosas, ¿cierto? Como que una es practicar, entréguese a la práctica, practique, y ya le expliqué básicamente qué es practicar, entonces decía que sentarse en un lugar silencioso, que una postura erguida, que sobre, pues algo como que le levante la cadera, entonces ya como que paja y una piel de algún animal, que entonces concentrarse en el punto donde nace la nariz, bueno, como que estas cosas así, aquietar las sensaciones internas y externas, todo el rollo. Pero lo otro, ¿cierto? Es como el desprendimiento, ¿cierto? Es como la renuncia, el desapego. Y que mire que es total conjunción con la propuesta que tiene Patanjali, la primera metodología que propone Patanjali de Abhyasa y Vairagya, ¿cierto? De práctica y desapego. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacer ambas cosas, ¿cierto? Ambos son los pedales que nos mueven. Yo me esfuerzo, practico, pero pues no me quedo anclado a la expectativa de ese esfuerzo, sino que me desapego. Y cuando me desapego, pues permito que haya espacio para practicar más, porque la práctica sola, cuando yo practico y practico y practico, termina siendo un momento donde es estéril, ¿cierto? Donde me seca, donde me desgasta, porque estoy queriendo llegar a algún lugar. Pero cuando dejo de querer llegar a algún lugar, hago espacio para crear, ¿cierto? Y cuando abro un espacio para poder crear, pues ahí descubro como que el potencial de la mente, y el potencial de la mente no es dominarla, el potencial de la mente es crear, ¿cierto? Entonces, cuando pongo la mente en función de crear, y cuando creo, cuando hago arte, ¿cierto? Cuando soy un artista, es cuando estoy desapegado de la expectativa, ¿cierto? Cuando el artista siempre está haciendo, se está moviendo, pero no está haciendo por lo que quiere lograr, ¿listo? Está haciendo por el disfrute del hacer. Ese es el estado de yoga, ¿cierto? Estoy practicando siempre, pero no estoy atado a la recompensa, no estoy expectante de la recompensa. Y eso es como que nos permite darle ese lugar a la mente del crear. Entonces ya no es como el reprimirla, el comprimirla, sino que es el darle su lugar creativo, como que reconocer ese verdadero poder que tiene o que puede tener. Y sumado a eso, pues como que con las indicaciones que daban ahí como de la metodología de la práctica, ¿cierto? Todo es como muy fácil, pues siéntese, medite básicamente. ¿Qué es meditar? Siente y medite. Pero pues para eso está como todo este, digamos, este andamiaje de preparación. Hoy pues la práctica, digamos que pudo ayudarnos un poquitín a eso. Pues una cosa es que usted le dicen concéntrese en el centro de la frente, pero otra cosa es cuando pasas con un montón de ejercicios que te ayudan a desarrollar esa percepción para poder sentir lo que sucede allí. Claro, entonces ya no es solo una palabra, ¿cierto? Una frase más bien, no es solo una frase que diga concéntrese ya. No, hay algo ahí, claro, y hay algo que se aprende desde el sentir, hay algo que se aprende desde el hacer. Ya no es solo la estructura del pensar. Cuando como que le doy una potencia a eso, pues me permite desarrollar la práctica.
Entonces, pues sí, como que hay como, bueno, eso no es de acá, pero sí, sí, también es desde acá. Al principio del capítulo decían esto de ver, claro, como de llevar la meditación a la vida, ¿cierto? Que es como el juego. Entonces, se propone que hay como dos estadios, como que el estadio diferenciado y el estadio indiferenciado. Entonces, como que dicen, claro, hay un momento que la gente entiende como la iluminación cuando uno como que logra sentir lo supremo, ¿cierto? Logra sentir lo sagrado, logra sentir lo divino, ¿cierto? Logra sentir total presencia. Pero entonces para llegar a ese estado, ¿uno qué hace? Uno como que se desconecta de todo y va hacia el adentro, se concentra en el adentro y ¡puf! Logra percibir eso. Pero ese estado, ¿cierto? Es el estado preparatorio para luego poder seguir sintiendo eso, pero sin desconectarse del mundo. ¿Sí? Esa es como la diferenciación entre el Nirvikalpa Samadhi y el Savikalpa Samadhi. Claro, como que uno de esos samadhis, claro, como que uno se recoge sobre sí mismo. Y encuentra así el éxtasis. Pero claro, digamos que para poder llegar a eso, sacrifiqué el mundo, me desconecté de él. Entonces, por eso, ¿yo qué hago? Hago esa primera fase como que de sacrificio, de pausa, para encontrar algo más, no sé, más puro. Pero la idea no es quedarse ahí, porque ahí estoy negando una parte de la vida, ¿cierto? La idea es poder conservar ese estado de presencia y de lo que sea, estando acá, ¿cierto? Estando en el mundo. Entonces, como que una de las formas de entender la meditación es eso, como que no es abstraerse, ¿cierto? O más bien, como que el abstraerse es solo una preparación para poder volver a expandirse. Entonces uno vuelve a estar en el mundo, pero conservando esa conciencia de lo que exploró adentro. Entonces volver a estar en el mundo sin perder ese estado sereno, ese estado ecuánime. Y hacia allá es hacia donde va como que, pues esta propuesta de lo que mencionaban de llevar la práctica a la vida. Pero mira, a ver qué me falta por acá. Porque, pues sí, porque a veces es como como que la trampa es dura, ¿cierto? Como que la trampa en la que a veces nos metemos es bien pesada del enredarnos con el practicar, ¿cierto? Y está bien, o sea, pues uno puede pasar años sentándose a meditar y no hacer nada. Y puede un día caminando en la playa meditar más de lo que había meditado 20 años sentándose en un cojín. Pero también es lo mismo, ¿cierto? Como, ¿cómo cojo esa experiencia, esa presencia que desarrollé caminando en la playa y la expando a todo? Hay una frase ahí con la Gita que dice como pues comienza a ver a Dios en todo, ¿cierto? Comienza a ver la conciencia en todo. Y esa es como la apuesta. Pero claro, para uno ver la conciencia en todo, pues tiene que comenzar a verla en una sola cosa. Y eso es lo que hace la meditación. Me permite verla ahí, me permite verla en mi cuerpo, ¿cierto? Me permite verla en mi energía, me permite verla en mi propia mente. Claro, y ahí es donde uno como que permite que la conciencia habite esos espacios que a veces están como que ganados por el automatismo, ¿cierto? Por la inercia y esas cosas. Y hay Adriana que preguntó un poco sobre el brahmacharya, ¿cierto? Ahí se menciona un poco en este capítulo, hay una parte donde hablan un tanto del brahmacharya, pero pues hay como muchas formas de entenderlo, de interpretarlo, pero que a veces son como ese camino restrictivo, ¿cierto? Pero hay una forma muy bonita de traducir el brahmacharya que es, claro, es como aquel que es como Brahma. Eso es lo que significa brahmacharya, ¿cierto? Como caminar con Brahma, o ser como Brahma. Claro, y Brahma, pues digamos, en teoría representa el aspecto de la creación, de la posibilidad de crear,
¿cierto? Y esa posibilidad de crear no funciona con la represión. Cuando usted se obliga a sí mismo que voy a escribir un texto, y se obliga a sí mismo, no le sale ni una berraca palabra. Entonces, ese es el sentido. ¿Qué es lo que significa el brahmacharya? Significa caminar con Brahma, o sea, caminar con lo creativo. O sea, ser creativo, desarrollar el poder creativo, el poder de crear. Y claro, pues la represión funciona pues en cierta medida para evitar los patrones de dispersión, claro, pero no es lo que me permite crear. Como importante, el reprimir, el controlarme, el contenerme, el no hacer ciertas cosas, me da la posibilidad de no dispersarme. Esto es como el lado previo, me prepara para no dispersarme. Pero luego de que, digamos, ya no me disperso, ya no sucumbo ante ese oleaje, ese vaivén, ¿qué es lo que hago? ¿O qué es lo que puedo hacer? Ahí sí, crear, ¿cierto? Entonces, como que, sí, a veces el lado como que supermonástico se apropió del concepto del brahmacharya y lo terminaron dirigiéndolo como a restricciones sensoriales, ¿cierto? A dominio de los sentidos, o lo terminaron traduciendo incluso como celibato. Y eso tiene algún sentido, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que permite el celibato? ¿Qué es lo que permite, digamos que, retraer los sentidos? Cuando yo me privo de hablar una semana, cuando hablo le presto más atención a cada palabra. Cuando yo me privo de comer una semana, cuando como, cada sabor vuelve a recubrirse de una vitalidad diferente, ¿cierto? Esa es como la práctica, cuando, digamos, desde el celibato, cuando uno deja, digamos, de sucumbir ante el impulso instintivo, en este caso como reproductivo, digamos que el poder de, yo qué sé, del encuentro, de la sexualidad, tiene una carga distinta. Esa es como la propuesta con el brahmacharya. Claro, yo contengo, yo digamos que reprimo, pero reprimo para permitir que se cree más. ¿Listo? Y eso pues es como una forma de darle sentido a ello. No es quedarse en la represión por la represión, ¿cierto? Sino que esa pausa sea la posibilidad de abrir el espacio para crear, de abrir el espacio para crear. Bien, se está acabando el tiempo. Alberto sé que levantó la mano por ahí varias veces, María también, no sé si quieran decir algo o no. Bueno, listo. Alberto, ¿algo para pronunciar? Dale. Sí, lo que pasa es que me quedé pensando en tu reflexión sobre el dormir, el morir y el despertar y el renacer. Y pues, además de que me pareció muy pertinente y muy interesante y muy bonita, pues pienso que es difícil aprender a dormir, pues aprender a dormir de pronto también tiene que ver con la meditación, porque cuando aprender a dormir sería aprender a morir, y nosotros le tenemos miedo a morir, por lo tanto le tenemos miedo a renacer. Pues y renacer es como lo más importante para poder vivir creativamente. Si uno no renace, no puede crear. Y si uno no renace, no cambia y no puede volver a aprender a morir. Entonces quizás el trabajo sobre la muerte termina siendo como más decisivo para la vida, como ese aprender a morir. Y bueno, pues yo en particular, pues tengo que aprender a morir, porque en estos días me ha dado mucho trabajo como aprender a morir para aprender a renacer en un proceso de transformación en el que estoy involucrado y que me interesa mucho. Pero con lo que tú dijiste, me hiciste pensar en que lo importante es que me tengo que aproximar a la muerte para poder renacer. Total, gracias Alberto. Mire que pues, digamos que nuestra sociedad, nuestra cultura no tiene una relación sensata con la muerte, ¿cierto? A veces que se gozan, se gozan a ciertos pueblos que, ay, esta gente tiene cultos a la muerte y todo el rollo. Pero qué más bonito
que uno poder valorar la muerte, ¿no? Que uno poder tener una relación sabia con la muerte, darse la posibilidad de aprender de ella y reconocer que siempre estamos muriendo. Claro. Dicen por ahí que, entiendo esa frase si no me la sé o tampoco me sé tantas frases, como que decían, como que uno tiene dos muertes, o uno tiene dos vidas, ¿no? Uno tiene dos vidas. La primera dura hasta que se da cuenta que se va a morir. Y la segunda comienza justo cuando uno, después de aprender que tiene que morirse, comienza a aceptar la vida. Es como que darle ese sentido, algunos seguro llegaremos a esa segunda vida, pues en los últimos instantes o minutos, cuando aceptamos la muerte, pero algunos seguro lo podemos hacer en otro momento, porque la circunstancia nos puso la muerte de frente. Y por eso es bien poderoso que toda la práctica, digamos, de yoga, el lado de las asanas y todo el rollo, pues su culmen es la postura de Shavasana, ¿cierto? La postura del cadáver. Acá, si hay gente de hace muchos años, hay 12 años, como que siempre decía yo, bueno, ese es el momento de ser un buen muerto, ¿cierto? O sea, el mejor muerto que pueda ser. Y cuando uno como que aprende eso, aprende a morir, pues se da la posibilidad de renacer, se da la posibilidad de crear. Y eso es meditar, ¿cierto? ¿Cómo me voy a sentar a meditar si no me he aprendido a despojar de todas las cargas que llevo? Y despojarse de las cargas es morir. Claro, pero estamos tan aferrados a eso, estamos tan aferrados a las identificaciones que nos cuesta pues, aceptar la muerte, que nos cuesta morir, que nos cuesta salirnos o liberarnos de esas cargas. Así que, pues, la invitación siempre va a ser a morir. Así que, y a tener una buena relación con la muerte, que es lo que pasa ahora. Como que le huimos, nos da pavor. Mientras que si uno pudiese aprender a amar la muerte, pues le cogería un saborcito diferente a la vida. Bueno, ya son las 8. Gracias a todos por estar acá. Nos vemos dentro de 8 días, ¿cierto? Lunes de Pascua. Seguimos con el capítulo 7. Y como se podrán dar cuenta, este libro tiene 18 capítulos y está partido en 3 bloques de a 6. Entonces, acá nos marca como un gran derrotero que termina con la práctica de la meditación, ¿cierto? Nos habla de un camino, del otro, que de la renuncia, que de la acción, que del conocimiento, que de nada. Y ese como que se cierra sobre sí mismo. Y los otros dos, digamos que apartados, digamos que toman otros sentidos, pero que de hecho cuando uno como que los cierra otra vez y vuelve y lee el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¡buf!, vuelve y termina en el 6º. ¿Listo? Y eso como que pues, nos permite entender el poder de la meditación. Entonces como que atentos a lo que viene ahorita, nos veremos entonces la próxima semana. Muchísimas gracias. Un feliz día para todos. Muchas gracias. Gracias, feliz día. Gracias, muchas gracias. Feliz día para todos. Gracias. Gracias.